Bienvenidos a Sustentar TV. Hoy un programa en donde vamos a hablar del presente de la movilidad eléctrica en la Argentina y también podemos hablar un poco de Latinoamérica. 413 colectivos o buses eléctricos están hoy circulando por las calles de Santiago de Chile. Esto es una realidad. Uruguay también. Por Montevideo están circulando también en sus calles y muchas opciones más en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué opciones hay en Argentina? ¿En qué ciudades están funcionando? ¿Funcionan bien? ¿La matriz energética de la Argentina soportaría un cambio hacia la movilidad eléctrica? ¿La movilidad eléctrica es viable en la Argentina? ¿Pequeños municipios podrían tener la oportunidad de tener buses eléctricos? Todo esto lo vamos a ver en el programa de hoy con especialistas de primer nivel. Quédate ahí porque desde Sustentar TV conectamos experiencias para vivir mejor y vos lo haces posible siguiéndonos, poniendo me gusta en las publicaciones y comentando abajo. Eso nos permite llegar a mucho más gente y saber también qué pensás vos. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torquinst, Bahía Ambiental SAPEM. Es un placer presentarla a ella. Ella es Regina Ranieri, ella es ingeniera y se dedica a todo lo que es energías renovables de alta potencia y por eso hablamos con ella específicamente de este tema de cómo está nuestra matriz energética frente a la posibilidad de la movilidad eléctrica en la Argentina. Bienvenida a Sustentar, Regina. Es un placer tenerte como siempre. Y hoy el tema que nos convoca es el tema de matriz energética, electromovilidad. Se está hablando mucho de la electromovilidad en la Argentina y quizás podríamos tener un punto estratégico en ser proveedores para Latinoamérica, por ejemplo, de colectivos. Tenemos opciones de reformular, digamos, la industria en ese punto, pero también la matriz energética es un tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, gracias por invitarme en principio, un placer siempre estar contigo. Transporte es el emisor del entre un 15 y un 25%, dependiendo del país, de los gases de efecto invernadero. Argentina aproximadamente es un 26%, si no me equivoco, según las últimas fuentes del Ministerio de Energía, y es un tema que se engloba dentro de lo que es las medidas de sustentabilidad y medio ambiente, ¿no? Que transporte a veces no se aborda, siempre hablamos de energías renovables, pero todo lo que es deforestación y transporte también son igualmente ocasionantes, ¿no? En transporte Argentina no tiene electromovilidad, tiene muy pocas unidades eléctricas en el país, ni autos ni colectivos. La verdad que hemos llegado tarde, entre comillas, respecto de otros países de la región. No se ha impulsado y no tenemos una ley que impulse. Hemos tenido una resolución en 2018 donde por 3 años sí reducía aranceles para importación de vehículos eléctricos, pero no hubo una política de promoción. Hoy lo que se pone de manifiesto con la crisis económica es que quedan un montón de automotrices con capacidad ociosa. Entonces ahí es donde se reformula el pensamiento. Tenemos una oportunidad con dos sentidos. Uno, evidentemente, el medioambiental y el otro, el productivo. Argentina es muy fuerte en lo que es automotrices. Tenemos casi todas las firmas con fábrica productiva en Argentina. Entonces, desperdiciar esa oportunidad donde nos podríamos volcar a un cambio radical de la electromovilidad, sin duda nos ayuda. Pero bueno, cuando hablamos de electromovilidad, muchos desentienden lo que es la cuestión. Y de nada sirve tener una matriz térmica para fomentar la electromovilidad, porque al final vos estás enchufando un auto, que si el auto está turbinando gas o petróleo para producir la energía eléctrica, tampoco tendría sentido, ¿no? Así que ahí es donde entramos los que estamos en energías renovables. Decimos, ok, sigamos diversificando la matriz energética porque eso nos va a ayudar a ser sustentables en una economía circular, ¿no? Si tenemos más matriz renovable en la red, si hacemos más proyectos de energía limpia, solar, eólica, evidentemente nos va a permitir trabajar en estos temas de
de electromovilidad sustentable, ¿no? Porque evidentemente los autos, los colectivos, las motos, las bicis, todo lo que se está fomentando en eléctrico va a tener una inyección renovable. Sí, más, Así que sí. además con todo el potencial que tenemos en el país para las renovables, ¿no? Porque tenemos en todos los aspectos, tenemos biomasa, tenemos eólica, tenemos solar, o sea, tenemos el país. Tenemos todo. Bueno, de hecho, yo hice una publicación hace unos días sobre electromovilidad y tuvo un montón de repercusión, la verdad que quedé gratamente sorprendida, y me han comentado otros temas que también merecen la pena destacar, que es, primero, biodiesel. Argentina, sobre todo la provincia de Santa Fe, ha impulsado muchísimo la flota de biodiesel en transporte público. Eso es algo que, si bien no es transporte eléctrico, pero evidentemente también generaría y ayudaría en economías regionales. Porque hoy Argentina, con la actividad agrícola ganadera, evidentemente tiene una oportunidad en todo lo que es biodiesel. Así que ahí también hay una oportunidad latente. Por otro lado, hidrógeno. Argentina en ese sentido también es pionero. Hay un proyecto con energía eólica en Chico, en el sur del país, donde hacen electrólisis con energía renovable. Entonces también ahí hay una oportunidad. Esto es un proyecto que está hace casi 10 años en el país y ahora lo están ampliando con los últimos proyectos renovables, adjudicaron potencial limpia para seguir trabajando en la industria del hidrógeno. Entonces, la realidad es que hay todo un mundo paralelo que estamos como argentinos desconociendo, que nos ayudarían a la sustentabilidad y el cambio climático y aprovechar un montón de capacidades productivas, técnicas, industriales, energéticas, que tiene el país. Yo siempre lo digo, Argentina es uno de los países más ricos en recursos naturales. Todo lo que es el norte del país tiene radiación solar increíble y todo lo que es la Patagonia, eólica. Pero lamentablemente necesitamos un programa que nos permita a mediano y largo plazo seguir creciendo. El último seminario que compartimos, yo te comentaba de las limitaciones que tiene Argentina para seguir creciendo, y una de ellas es el transporte de electricidad. O sea, hoy no tenemos líneas de transmisión que nos permiten llevar desde los puntos con potencial a los principales puntos de consumo, que son las grandes ciudades, sobre todo la región AMBA, que tiene solamente la región metropolitana 13 millones de personas. Entonces, hasta que no resolvamos esas cuestiones de infraestructura y no tengamos una visión de mediano a largo plazo, hay que seguir pensando en alternativas, ¿no?, que nos permitan, por lo menos, insistir de distintos frentes. Te tenés que quedar ahí, tenés que poner me gusta y tenés que conocer nuestra página web si no la conocés todavía, www.sustentartv.com. Ahí vamos poniendo todas las novedades. Si te perdiste los programas anteriores, también están ahí. Está toda la información, e incluso para vos, si te interesan las efemérides, si te interesa el calendario ambiental, tenemos un calendario ambiental desarrollado con todos videos que te pueden ayudar a entender cada una de las temáticas y a estar al día con el día de qué es hoy que tenga que ver con el medio ambiente. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos de tu barrio? Consultalas en bahía.gov.ar/coronavirus o en Asistencia al Vecino Bahía Ambiental 0800 999 1144. Es el momento de hablar con Mariano Gimena. Él es especialista en movilidad eléctrica y es un placer hablar con él porque además nos va a contar a ver si la Argentina tiene posibilidades de fabricar buses eléctricos o no. Bienvenido, Mariano, y queríamos hablar con vos este tema de la movilidad eléctrica. En Argentina sentimos que estamos súper lejos de toda esta situación, pero ya hay algunas provincias que tienen colectivos andando, por ejemplo. Hay algunas experiencias de autos también que están funcionando. ¿Y Argentina podría ser estratégica en lo que viene para movilidad eléctrica en Latinoamérica? Sí, pienso que sí, considero que sí y tengo ganas de que sí. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Gracias por esta invitación. Siempre está bueno tener un espacio donde poder estar compartiendo lo que vemos y lo que hacemos en función de electromovilidad. Bien. Pienso que Argentina tiene esa posibilidad. Tenemos una historia industrial, tenemos 12 terminales automotrices radicadas en el país, fábricas de motos, carroceras de buses. Realmente tenemos un potencial ahí que hay que explotar y de alguna manera
el mundo volvió a arrancar con esto de la electromovilidad para lo que es la industria automotriz, la industria del transporte terrestre, como la conocemos, que tendrá unos 130, 140 años, eh, de una manera que estamos todos más o menos igual. Lógicamente, hay muchos países que nos llevan mucha ventaja, pero creo que tenemos la posibilidad de acercarnos pronto. Chile es un país que tiene algo desarrollado la electromovilidad, ¿no? Para hablar de alguno que está cerca, o Brasil. Sí, Chile ha avanzado muchísimo en los últimos años y creo que lo más relevante es cómo ha penetrado el vehículo eléctrico de transporte de pasajeros con los buses. Ya están cerca de los 400 buses en Chile eléctricos. Brasil está avanzando, pero si pensamos por ahí en números netos, los números son grandes porque Brasil es grande, pero porcentualmente quizás no. El otro caso es Colombia. Realmente Colombia viene trabajando muy fuerte, tanto en autos particulares, en distintas categorías, también como en el tema de buses. ¿Y Argentina cómo viene con eso? Argentina viene un poco más atrasada, eh, pero tiene que ver también ahí, me animo a comparar y por ahí si uno ve los números porcentuales, como decíamos recién, la comparación con Brasil, con México, y son países que tenemos una característica parecida en cuanto a la cuestión industrial y a la producción, a las plantas instaladas. Entonces, eso lleva a que las decisiones de la industria automotriz y del transporte no solamente piensen en importar, porque lógicamente al principio necesitas conocer la tecnología, tiene que llegar, y tampoco podés instalar una mega planta industrial para vender un auto por año, exagerando, ¿no? Yendo un poquito a los extremos. Entonces, todo lleva un mayor análisis porque también tenés que ver cuál es el proyecto de país. En una situación normal, la industria automotriz representa en el orden de 4 puntos del PBI industrial del país. Con lo cual, una decisión bien tomada, acertada al respecto, nos va a llevar a buen puerto, y una decisión poco feliz puede traer más problemas que beneficios. Entonces, lleva más tiempo. La forma de Argentina en cuanto a cómo se llevan adelante sus leyes, los procesos, los 3 poderes como están planteados, lleva a que todo sea un poco más largo. Somos también un poco más largueros, pero sí te puedo decir que estamos muy bien en lo que tiene que ver con normativa, con reglamentación. Eso se está trabajando mucho, y ahora se empieza a trabajar más fuerte en el tema de pensar en más beneficios para que esta industria pueda crecer. ¿El Estado está trabajando o está viendo esto como una opción para mejorar justamente el PBI de la Argentina, el poder producir, por ejemplo, colectivos eléctricos o ser parte de esta cadena de valor? Sí, sí, se está trabajando. A ver, hay noticias, hubo distintas participaciones en distintos eventos del Ministerio de Desarrollo Productivo hablando al respecto, y sé que me consta que se está trabajando en terminar de identificar bien cuál es el estado de situación actual, ver cómo Argentina, digamos, queda inmerso en este tema de la electromovilidad, pensando en cómo se vincula con los países centrales, los países que vienen más activos, porque lógicamente cuando uno empieza a incorporar una tecnología necesitas de afuera, y también cómo pienso, lo digo a título personal, cómo Argentina queda inmersa en la región, y quizás si todos seguimos trabajando en esta línea, poder lograr que Argentina sea el faro de la electromovilidad o movilidad sostenible regional, principalmente desde el punto de vista industrial, donde podamos producir
siendo eficientes en esa forma de producir, si hay algo que ya existe, digo, si por ella existe una carrocera de buses eléctricos, bueno, ver cómo esa carrocera puede carrozar buses eléctricos. Digo, para no hacer dos veces el mismo, inventar dos veces la rueda, ¿no? Y eso también es ser eficientes, ver qué capacidad instalada hay en el país para poder aprovecharla. Alguna métrica, alguna medición de lo que está sucediendo. Puntualmente con respecto a estos programas de alguna forma pilotos, pero funcionales, porque ya están operando, es muy difícil sobre un parque automotor general poder medir puntualmente cómo esa cantidad de buses dentro de ese ecosistema, cómo impacta positivamente. Pero sí, si uno aísla ese vehículo en particular, desde ya es un vehículo que no está emitiendo, y principalmente si hacemos la comparación, pues por un lado tenemos la contaminación, la que podemos referir al calentamiento global, principalmente el tema de CO2, que esa es una parte de la contaminación. Y por otro lado podemos hablar, por ejemplo, de óxidos nitrosos, material particulado, que encima, a medida que se fueron poniendo más finos en estas partículas, que ingresan más profundamente en las vías respiratorias, alojándose en el pulmón, y después uno no las puede sacar, que provienen principalmente de la combustión del transporte de diésel. Con lo cual, esas externalidades de salud y económicas, si las llevamos, porque a veces está el tema de, bueno, cuánto más caro o más costoso es un bus eléctrico que uno convencional. Si hacemos la cuentita al final de la historia, por ahí empezamos a empatar, pero lo cierto es que el vehículo eléctrico en general, después vemos si es de pasajeros, particular o una bicicleta eléctrica. En el caso de la bicicleta eléctrica es o propulsión humana o eléctrica o asistencia al pedaleo, pero sí en una moto, es mejor, contamina menos. Y los datos, a ver, creo que mejor prueba de la necesidad que tenía el planeta de que apagáramos un poco la máquina, la estamos viviendo, sufriendo ahora con la pandemia. Vemos los cielos más limpios, percibimos menos contaminación auditiva, sonora, porque es una realidad. Vibraciones transmitidas en la calle que no están, y ni hablar de la contaminación. Es hora de que conozcas nuestra página web www.sustentartv.com. Ahí tenemos de todo, recetas, todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, salud, también ciudades sustentables, ambiente. Tenemos un calendario ambiental en donde podés consultar todo lo que son las efemérides del mes. Por ahí, si sos docente o si te interesa, podés hacer un recorrido por toda nuestra página web. Pero además son temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Tenemos que entender que la sustentabilidad o el medio ambiente no son un tema más en el que tenemos que aprender, sino es un tema que tiene que atravesar todo lo que hacemos a diario. Hay que empezar a saber y entender para poder lograr los cambios que necesitamos como sociedad. Hoy estamos complicados y eso es un tema que tenemos que cambiar. Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. Y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con Ricardo Berizo. Él es profesor en la UTN Regional Rosario, se dedica a lo que es la cátedra de movilidad eléctrica y hace muchísimos años que yo lo sigo en un blog en donde pone de manifiesto las posibilidades que tienen los autos eléctricos hoy en día y cómo son viables dentro de comunidades pequeñas. Vamos a hablar con él específicamente sobre el tema de hoy, que es los buses eléctricos o la movilidad pública. Pero los
pequeños municipios tienen oportunidad? Yo desde hace años que vengo diciendo que la movilidad eléctrica tiene que entrar a través, y de hecho entra a través de los países, en los países a través del transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público, ya sea buses o sean autos taxis, generalmente en casi todos los países funcionan entre las 6 de la mañana y las 23 horas. Son vehículos que están permanentemente funcionando todo ese lapso, generando polución ambiental y quemando combustible ineficientemente. Entonces, ahí es donde hay que entrar primero, y de hecho ahí es donde los países entran. ¿Por qué? Porque el país que está teniendo problemas o la ciudad que está teniendo problemas de polución, ¿a dónde tienen que ir a atacar el problema? Al transporte público. Y quienes tienen problemas en el suministro de energía, ¿a dónde tienen que ir a atacar? Al transporte público. Porque el transporte público, como dije anteriormente, funciona casi todo el día. Nosotros acá en la región tenemos dos ejemplos que vienen como anillo al dedo. Uno es Montevideo, Uruguay, y otro es Santiago, Chile. ¿En Montevideo, Uruguay, tiene problemas de polución? No. En realidad, desde el año 2010, Uruguay está cambiando su matriz energética, incorporando energía eólica y tratando de disminuir el consumo de energía al máximo. El mes pasado hay un video fantástico, muy interesante, institucional, de la empresa CUTSA, que es una de las empresas que está en Montevideo. Ellos estuvieron, déjame pensar, creo que estuvieron aproximadamente entre pruebas y demás 4 años hasta decidirse. El mes pasado pusieron en funcionamiento 20 buses eléctricos. ¿Por qué? Para justamente utilizar esa energía eólica que están generando. Aparte, bueno, están en un proceso de transformación, pero cada vez tienen más aerogeneradores. Bien, entonces, ese es un ejemplo de la aplicación netamente sobre la energía. Y el otro ejemplo es el de Santiago de Chile. El de Santiago de Chile no es tanto sobre la parte energética, sino el gravísimo problema de polución ambiental que tiene Santiago de Chile, porque geográficamente está en un pozo y la generación, digamos, no solamente del transporte, sino de algunas industrias periféricas, hace de que el aire sea irrespirable. ¿Qué hace el gobierno? Introduce dentro del sistema de buses, que a ellos les llaman Trans-Santiago, una cantidad de buses eléctricos. Entonces, ellos, y Santiago de Chile es el ejemplo de la modificación del sistema de la motorización del transporte eléctrico por polución, y Montevideo por una cuestión energética. Ambos aprovechan, uno que va a poluir menos y otro que va a ahorrar mucha energía. ¿No es cierto? Tienen el combo completo. Nuestro país tiene que decidirse a ver qué es lo que va a hacer. Es decir, nosotros acá podemos hacer muchas cosas. Tenemos gente, tenemos voluntades, tenemos de todo, pero estamos que no... A ver qué... La única ciudad en la Argentina que desde tiempos inmemoriales estuvo con el transporte eléctrico es la ciudad de Mendoza, que tuvo troles y ahora tiene hasta buses eléctricos autónomos. Luego, Rosario tiene una línea y media de troles, Córdoba otro tanto, pero de buses netamente eléctricos autónomos, la única que podemos decir es Mendoza. Ni siquiera la capital federal. No, ni siquiera la capital federal que están como haciendo pruebas. Sí, pero alguna vez tienen que terminar las pruebas. No hay que olvidarse que durante la época del gobierno anterior hicieron una licitación. Primero iban a comprar 450 buses, después 350, después hicieron la licitación. El último impugnó la licitación, se trabó todo porque no sé qué es lo que pasó ahí, pero me lo imagino, creo que no hay que ser muy astuto para darse cuenta, pero en definitiva las cosas no salen. Entonces, pongámonos de acuerdo. Es decir,
esto es un combo, es decir, o lo tratamos por una cuestión de polución o por una cuestión energética o por las dos cosas. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Se terminó el programa, pero tenemos muchísimas cosas para contarte. Por ejemplo, que está en vigencia el Challenge Verde. Hoy cierra la inscripción y ya hubo un montón de inscriptos. Tenemos más de 45 inscriptos, los cuales nos llena de alegría. Inscriptos de todo el país. Es un concurso federal que motiva a los chicos a trabajar sobre estas temáticas como son residuos, eficiencia energética, innovación tecnológica, y la idea es que ellos ahora empiezan a crear esos videos con los que nos van a comunicar a todos nosotros lo que ellos ven de esta realidad y cómo transformarla. También te pido que entres a nuestra página web, que la conozcas y que veas toda la cantidad de temáticas que tenemos para vos, para que empiecen a entender, para que empiecen a acumular todo este conocimiento que necesitamos que tengan para poder hacer esa transformación que necesitamos en la sociedad. El ambiente, la sustentabilidad no es un tema más, tiene que ser un tema que atraviese tu vida, que se incluya en cada una de las cosas que haces. Básicamente podríamos resumirlo, si lo quiero resumir en muy pocas palabras, es que puedas hacer lo mismo que estás haciendo hoy, consumiendo mucho menos, teniendo la misma calidad de vida. Eso sería ser más eficientes y por eso tenemos que tender a entender estas cuestiones para poder cambiarlas. Nuestro planeta no tiene más recursos para una sociedad que consume sin límites. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torkinst, Bahía Ambiental SAPEM. Fue una realización de Simulacro Producciones.